Bienvenidos a nuestra podcast de hoy, donde vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Roma para explorar uno de los temas más fascinantes de la historia del derecho, la sucesión testada e intestada. En una época en la que la familia y la propiedad eran fundamentales para la sociedad romana, la sucesión de bienes y propiedades era un tema de gran importancia. Pero, ¿cómo se regulaba esta sucesión en la antigua Roma? ¿Qué pasaba cuando alguien fallecía sin dejar un testamento? ¿Y cómo se protegían los derechos de los herederos? En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo del derecho romano y explorar los conceptos de sucesión testada e intestada. Vamos a analizar los principios y las reglas que regulaban la sucesión de bienes y propiedades en la antigua Roma. Y vamos a ver cómo estas normas influyeron en el desarrollo del derecho moderno. Así que, si estás listo para descubrir los secretos de la sucesión testada e intestada en la antigua Roma, únete a nosotros en este viaje fascinante a través de la historia del derecho. La sucesión testada e intestada en la antigua Roma se regía por un conjunto de leyes y normas que determinaban cómo se distribuirían los bienes de una persona después de su muerte. Sucesión intestada. La sucesión intestada se refería a la distribución de bienes según el testamento del difunto. En la antigua Roma, el testamento era un documento escrito que contenía las instrucciones del testador cómo se debían distribuir sus bienes después de su muerte. Sucesión intestada. La sucesión intestada se refería a la distribución de bienes cuando el difunto no había dejado un testamento válido. En la antigua Roma, la sucesión intestada se refería por un conjunto de leyes y normas que determinaban cómo se distribuirían los bienes del difunto. Historia y evolución. El derecho sucesorio romano se desarrolló a lo largo de varios siglos, desde la época de la República Romana, desde el año 509 hasta el año 27 a.C., hasta la época del Imperio Romano, del año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, se presentan las etapas más importantes, como la época de la República Romana, época del Imperio Romano, influencia del derecho griego y helenístico, y la importancia sucesorio romano tuvo una importancia significativa en la sociedad romana que regulaba la transmisión de propiedades, influía en la estructura familiar, fue base para otros sistemas jurídicos y hubiesen unos cambios significativos a lo largo de la historia. El derecho sucesorio romano experimentó varios cambios significativos como la introducción del testamento, derecho de las mujeres, la creación de la figura del heredero, regulación de la sucesión intestada. Las fuentes del derecho sucesorio romano se establecieron como las leyes de las 12 tablas, edicto de perpetuo, digesto de Justiniano. Características de la sucesión testada. Voluntad del testador. La sucesión testada se basaba en la voluntad del testador, quien decidía cómo distribuir sus bienes después de su muerte. Testamento escrito. El testamento debía ser un documento escrito que contenía las instrucciones del testador. Requisitos de validez. El testamento debía cumplir con ciertos requisitos de validez, como la capacidad del testador, la forma correcta y la ausencia de vicios de la voluntad. Requisitos para la validez del testamento. Capacidad del testador. El testador debía tener capacidad mental para tomar decisiones y debe haber tenido al menos 14 años para hombres y 12 para mujeres. Forma correcta. El testamento debía estar escrito en una forma correcta, es decir, en un documento que contenía las instrucciones del testador y estaba firmado por él. Ausencia de vicios de la voluntad. El testamento no debía haber sido realizado bajo coacción, fraude o error. Clases de testamento en Roma. Testamento público. Un testamento público era un documento escrito que se redactaba en presencia de testigos y se registraba en el archivo público. Testamento privado. Un testamento privado era un documento escrito que se redactaba sin la presencia de testigos y se guardaba en un lugar seguro. Testamento militar. Un testamento militar era un documento escrito que se redactaba por un soldado antes de entrar en combate. Testamento
nuncupativo. Un testamento nuncupativo era un testamento oral que se declaraba en presencia de testigos. A continuación, los derechos y las obligaciones de los herederos legatarios. Derechos a heredar. Los herederos tenían derecho a heredar los bienes del difunto. Obligación de pagar deudas. Los herederos estaban obligados a pagar las deudas del difunto. Obligación de mantener a los familiares. Los herederos estaban obligados a mantener a los familiares del difunto que dependían de él. Derecho a recibir legados. Los legatarios tenían derecho a recibir los legados que se les habían sido dejados por el difunto. Características de la sucesión intestada. Falta de testamento. La sucesión intestada se aplicaba cuando el difunto no había dejado un testamento válido. Distribución de bienes. Los bienes del difunto se distribuían según las normas de la ley. Prioridad a los familiares. Los familiares del difunto tenían prioridad en la sucesión intestada. Línea de sucesión. Descendientes. Los hijos y nietos del difunto heredaban partes iguales. Ascendientes. Los padres y abuelos del difunto heredaban por partes iguales si no había descendientes. Colaterales. Los hermanos y las hermanas del difunto heredaban por partes iguales si no había descendientes y ascendientes. Figura del patrimonio vacante. Definición. El patrimonio vacante se refería a la situación en la que no había herederos legítimos para recibir los bienes del difunto. Resolución. En caso del patrimonio vacante, los bienes del difunto pasaban al Estado. Comparación con la sucesión testada. Voluntad del testador. La sucesión testada se basaba en la voluntad del testador, mientras que la sucesión intestada se basaba en las normas de la ley. Distribución de bienes. Los bienes en la sucesión testada permitía al testador distribuir sus bienes de acuerdo con sus deseos, mientras que en la sucesión intestada distribuía los bienes según las normas de la ley. Prioridad a los familiares. La sucesión intestada daba prioridad a los familiares del difunto, mientras que la sucesión testada permitía al testador dejar sus bienes a quien quisiera. A continuación les presentaremos algunos casos prácticos y ejemplos históricos de sucesión testada e intestada en Roma. Casos prácticos de sucesión testada. El testamento de Augusto. El emperador Augusto dejó un testamento en el que nombraba a su hijo adoptivo, Tiberio, como su sucesor. También dejó legados a varios familiares y amigos. Otro caso práctico es el testamento de Nerón. El emperador Nerón dejó un testamento en el que nombraba a su esposa, Popea Sabina, como su heredera. Sin embargo, su sucesor, Galba, anuló el testamento y se apoderó de los bienes de Nerón. Casos prácticos de sucesión intestada. La muerte de Julio César. Cuando Julio César murió sin dejar un testamento, sus bienes pasaron a su hijo adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto. Otro caso práctico de sucesión intestada es la muerte de Calígula. Cuando el emperador Calígula murió sin dejar un testamento, sus bienes pasaron a su hermana, Agripina, la menor. Ejemplo histórico de decisiones relevantes. El caso de la herencia de Atticus. El filósofo y político romano Atticus dejó un testamento en el que nombraba a su amigo Cicerón como tutor de su hijo. Sin embargo, el testamento fue impugnado por un familiar de Atticus, lo que llevó a un largo proceso judicial. El caso de la sucesión de Trajano. Cuando el emperador Trajano murió sin dejar un testamento, su sucesor Adriano fue desafiado por un grupo de senadores que argumentaba que Trajano había designado a otro sucesor. El caso fue finalmente resuelto por el Senado, que confirmó a Adriano como emperador. A continuación, le presentamos algunas conclusiones sobre las diferencias claves entre sucesión testada e intestada y reflexiones sobre la relevancia del derecho sucesorio en la actualidad.
Diferencias clave entre sucesión testada e intestada. Voluntad del testador. La sucesión testada se basa en la voluntad del testador, mientras que la sucesión intestada se basa en las normas de la ley. Distribución de bienes. La sucesión testada permite al testador distribuir sus bienes de acuerdo con sus deseos, mientras que la sucesión intestada distribuye los bienes según las normas de la ley. Prioridad a los familiares. La sucesión intestada da prioridad a los familiares del difunto, mientras que la sucesión testada permite al testador dejar sus bienes a quien quiera. Relevancia del derecho sucesorio en la actualidad. Planificación patrimonial, protección de los derechos de los herederos, evitación de conflictos, adaptación a las necesidades de la sociedad moderna. Y te presento estas reflexiones finales. Importancia de la planificación sucesoria. Es fundamental planificar la sucesión para evitar conflictos y asegurar que se respeten los deseos del difunto. Necesidad de una regulación clara y justa. Es necesario que la regulación sucesoria sea clara y justa para proteger los derechos de todos los interesados. Adaptación a las necesidades de la sociedad. El derecho sucesorio debe adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna para asegurar que sea justo y equitativo. Gracias a todos por unirse a este episodio sobre la sucesión testada e intestada en la antigua Roma. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo e interesante. Hasta el próximo episodio. Chao.